Bienvenidas y bienvenidos a la segunda temporada de Bioética para Beber, el podcast del programa de bioética de Flaxo Argentina. Mi nombre es Paola Buedo, yo soy investigadora del programa y me acompaña, como siempre, la 1, Florencia Luna, la directora del programa. Hola, Flor. Hola, Pau, ¿cómo estás? Hoy va a ser confuso el programa porque tenemos, a falta de una, 2 Flores, ya les voy a contar. Bueno, en esta segunda temporada vamos a trabajar cuestiones de actualidad en bioética y lo vamos a hacer con invitadas e invitados. Y hoy, como les decía, tenemos otra Flor, tenemos el honor de tener otra Flor, una investigadora y docente del programa de bioética. Ella es Florencia Santi, la doctora Florencia Santi, que es profesora y doctora en filosofía, investigadora asistente del CONICET, docente de la Universidad Nacional de Entre Ríos, La Matanza y, por supuesto, de nuestro programa, y hoy vamos a compartir unos momentos con ella. Hola, Flor Santi. Hola, buenas. Muchísimas gracias por la invitación y un gusto participar de este espacio. De Flores. Y como siempre digo yo, Flor Santi también es parte de nuestro riñón de Flaxo, fue becaria mía, trabajó en Flaxo, armamos juntas la maestría y ahora, bueno, ya está totalmente independiente, así que es un orgullo contar con Florcita, como le decimos, de entre casa. Y yo entré en el año 2006, 2005, antes de recibirme. Exacto. Así que el doctorado lo hizo conmigo, así que es un placer. Y fue tu profe también, ¿no, Pau? Fue mi profesora, hacía el taller de tesis y recién recordamos que sus devoluciones eran en audios. Entonces era muy hermoso encontrarse las devoluciones de los trabajos en audios. Para mí un formato innovador de devoluciones, así que eso estuvo muy bueno. Qué bueno. Y ahora se ha convertido en una experta en la ética en ciencias sociales y por eso la tenemos hoy acá. Exacto. Y nos vas Gracias. Entonces lo que vamos a empezar a hacer es preguntarte, Flor, ¿qué es esto? Porque, digamos, nuestra audiencia no son especialistas en bioética, entonces la pregunta es, ¿qué es esto de la ética en ciencias sociales? Como para empezar, quizás algunos de los casos clásicos nos puedan ilustrar, ¿no? Buenísimo. Bueno, la ética de la investigación en ciencias sociales es una disciplina, yo le suelo llamar una subdisciplina porque no está muy desarrollada, académica, que piensa las cuestiones éticas, los problemas, las controversias que se suscitan cuando las y los investigadores sociales hacen investigación. Y cuando hablamos de investigadores sociales e investigadoras, estamos pensando no solo en sociólogos, sociólogas, antropólogos, sino también trabajadoras sociales, profesionales de la salud, haciendo ciencias sociales, utilizando las estrategias metodológicas de estas disciplinas. Y también psicólogos y psicólogas, porque dentro de lo que damos en llamar ciencias sociales se incluyen tanto las ciencias humanas como las ciencias sociales en sí y las ciencias de la conducta, ¿no? Es como un concepto que abarca a todas ellas. Y la idea es pensar, así como se ha pensado tanto durante tantos años, las cuestiones éticas en la investigación biomédica, cómo cuidar a los sujetos de investigación, cómo informarlos adecuadamente, cómo ser justos o justas con ellas y con ellos una vez que termina la investigación. Acá la idea es pensar estas cuestiones en este otro tipo de investigaciones, que tal vez son entrevistas en profundidad, historias de vida, grupos focales, trabajo de campo, el típico trabajo de campo antropológico, a veces son simplemente observaciones que el investigador o la investigadora hace. Y hay varios casos controvertidos éticamente. Así como existen ciertos casos clásicos en investigación biomédica, sí. No, que me gustaría enfatizar esto que decís antes de pasar a los casos clásicos, porque como vos decís, hubo un gran enfoque en la investigación biomédica y en la ética de la investigación que un poco se subordinó este aspecto en las ciencias sociales. Entonces, esto quizás provocó que haya habido investigaciones en ciencias sociales que por no tener esos reparos éticos terminaron siendo estos casos clásicos que ahora vas a comentar, que son clásicos en términos de mostrar las consecuencias que tiene
una poca o nula ética en ese desarrollo de la investigación. Sí, la relación entre lo que es la ética de la investigación biomédica y la social es controvertida. Les voy a contar por qué. Porque el aparato que utilizamos ético para las investigaciones biomédicas no, no eh, entra perfectamente en las investigaciones sociales, porque son otro tipo de estrategias, es otro vínculo con la persona que participa. Incluso no se habla, si quiere, en términos de sujeto de investigación, se habla más bien de participante, e incluso se habla de un rol activo de este participante en la investigación. Y sí, ha pasado que por desconocer a veces ciertas cuestiones éticas de investigación biomédica, o sea, de ética en general, que han habido casos fallidos. Pero es controvertida por eso, porque no siempre a los científicos sociales les cae muy bien esta mirada desde la ética, pero por sobre todas las cosas porque no miran sus particularidades, su Es, especificidad. Exactamente, yo creo que eso es parte del gran problema, ¿no? Con la ética de la investigación en ciencias Ujú. sociales. Hay bastante resistencia y bueno, y ya vamos a hablar un poco de por qué se genera esto, la falta de comités especializados en esta área. Sí. Pero antes, a mí me parece que es importante que cuentes alguno de estos casos, porque para aquellos que no saben bien qué es esto de investigación en ciencias sociales, les puede dar una pauta del tipo de problemática que, digamos, los que hacemos ética y estamos trabajando protocolos en investigación en ciencias sociales, queremos de repente Ujú. tener en cuenta, evaluar, evitar ciertas circunstancias. Les voy a contar uno de los casos que fue el que hizo que yo pensara en investigar estos temas, que lo dio Ruth McLean en una charla. Es el caso de la prisión de Stanford. Un psicólogo, teniendo en mente, Zimbardo, teniendo en mente la idea de mejorar las condiciones en las que las personas están encarceladas y conocer un poco qué le pasa a la mente humana cuando está en cautiverio, se le ocurre crear un experimento, es un tipo de estrategia de investigación, en la que recrea las condiciones de una cárcel. Y lo que hace es convoca a través de un diario estudiantil a personas para participar o de prisioneros o de carceleros. Vos no sabías qué te iba a tocar. Vos aplicabas, esto iba a tener lugar, tuvo lugar en la Universidad de Stanford, en el sótano, en el departamento de psicología, ahí se montó literalmente la prisión. Se sorteaban y te asignaban la vestimenta o del carcelero o la vestimenta del prisionero. Philip Zimbardo era el director, el investigador principal, diríamos hoy en día en nuestros términos, y el director de la cárcel. ¿Qué es lo que sucedió? Muy rápidamente, pero muy rápidamente, los que hacían de carceleros empezaron a tener conductas sádicas. Y a tratarlos terriblemente mal a los prisioneros. Como no les podían pegar, no les podían ejercer daño físico, se las ingeniaron por ejercerles algún otro tipo de instigación. Entonces, por ejemplo, les prendían las luces constantemente, los hacían sacarse la ropa para quedarse desnudos, los hacían... o sea, hacer distintas actividades que no dejarlos lograr el sueño, cosa de incomodarlos. Fue tal la situación que, bueno, varios de los prisioneros tuvieron distintos colapsos nerviosos, uno de ellos tan fuerte que tuvieron que interrumpir. Y el mismo Philip Zimbardo, haciendo una reflexión sobre esta investigación, decía que hasta él pensaba que lo estaban engañando. Él estaba tan metido en el papel de carcelero que decía, no, este está actuando. En realidad no le pasa nada, sigamos. Desde un punto de vista ético, acá lo que pasó fue, bueno, un primer problema es que había un conflicto de interés muy grande, que era, Philip Zimbardo era el director del proyecto de investigación y el director de la cárcel. Y esos dos roles no podían estar juntos, porque
una cosa era buscar lograr la finalidad del proyecto de investigación en este caso, y otra cosa era atender y cuidar a las personas que estaban involucradas en esa cárcel. Él mismo lo cuenta, que hubo esta confusión. Si hubo consentimiento informado, de hecho si lo buscan en internet está, yo lo refiero, pero en el consentimiento no se pudo anticipar todo lo que iba a pasar, en cuanto sobre todo a daños, y daños no desde lo físico, pero sino desde lo emocional, desde lo psicológico, que tuvo esta investigación. Y también el hecho de, esto es difícil también de anticipar en un consentimiento, pero que se pueden movilizar muchas cuestiones. Imagínense cómo estas personas después se sintieron de cometer estos actos, algunos muy sádicos, con otras personas, ¿no? Ante estos roles. Y aquellos que fueron también vejados, ¿no? O sea, el post de la ¿Sí? situación es muy violento también, para unos y para otros. Sí, este es un caso considerado clásico que tuvo ciertos cuidados en los aspectos éticos, pero otros aspectos no fueron contemplados, ¿no? Y entonces, bueno, sucedió lo que sucedió. Sí, está también el caso de esas investigaciones que se hicieron en el parque con, digamos, personas homosexuales que tenían, digamos, sexo con personas del mismo sexo. Esa Y es una tesis. sí, Esa es una tesis, se llama Tea Room Trade. Tea Room se le llama a los lugares donde las personas tienen sexo o encuentros sexuales casuales. Y él, este investigador Humphreys, lo que quería mostrar es que las personas que recurrían a estos encuentros sexuales como espontáneos y casuales tenían una vida normal, que no eran necesariamente homosexuales o bisexuales, sino que simplemente tenían este encuentro y luego seguían su vida como si nada. Entonces lo que hizo es simular ser una watch queen, que es quien observa, mira, tipo voyeur, pero no participa de los encuentros y cuida que otros no entren cuando esto está teniendo lugar. Y lo que hizo fue, bueno, observar, chequear cómo era el comportamiento de las personas, y tomó la patente de los autos de quienes participaban. Luego, posteriormente, los siguió, cambió su aspecto, y luego de un año, simulando ser un investigador que estaba haciendo alguna encuesta sobre vida familiar, vida social, consumo, relaciones sociales y demás, los visitó a muchos de estos hombres en sus casas. Algunos con los que se había dado como cierta confianza, pudo contarles de qué se trataba y pudo tener una charla abierta sin... esto se llama investigación encubierta, ¿no? Lo que hizo Humphreys, pero muchos otros no. Y bueno, esto también fue una tesis creo que fue tesis de maestría de él, y también sumamente cuestionada, y como todo, sumamente cuestionada y defendida, ¿no? Como también el clásico experimento de Milgram, de la evidencia de la autoridad, y el que les contaba recién sobre la prisión de Stanford. Ahora, más allá de estos grandes casos de los que se hicieron buenas películas, también hay que decir. Exactamente. Pero en la cotidianidad, digamos, para los investigadores en ciencias sociales, que no tenemos tantos recursos como Stanford para montar una cárcel en una universidad, sino que por ahí hacen entrevistas o grupos focales, o, digamos, ¿cuáles son, a tu criterio, digamos, y según tu experticia, cuáles son los puntos críticos que tiene la investigación en ciencias sociales en estos métodos más sencillos, ¿no? O sea, más sencillos en comparación, digo, a estos que nombrábamos recién, respecto a la ética de la investigación? Y los grandes problemas éticos en investigación en ciencias sociales se vinculan al respeto de la privacidad de la persona y a la protección de la confidencialidad de la información. Esos son como considerados los dos temas más clásicos. Por el tipo también muchas veces de historias que acceden las y los científicos sociales, muchas son historias íntimas, privadas, historias de vida, datos que no siempre revelamos a otras personas.
Esos son como los grandes temas. Acá, sí. No, y me parece que también lo que aparece, que por ahí muchas veces es como que se niega, es que existe la posibilidad de daño en muchas de Es estas cierto. investigaciones, ¿no? Así como vos señalabas en el primer caso, que es muy claro, digamos, qué es lo que le pasa después a las personas, hay investigaciones que por ahí son mucho más simples, sin embargo, por ahí hablar de ciertas cuestiones puede llegar a ser, puede implicar un daño. Hay que tener en cuenta que es importante pensar de antemano a quién se puede referir a esa persona, por ejemplo, ¿no? Y me parece que no necesitamos diseños tan sofisticados como para verlo. Muchas veces tendemos a pensar que el daño ocurre cuando se toma una droga o se da una Ujú. inyección y no nos damos cuenta lo peligroso, lo riesgoso que pueden ser ciertas preguntas cuando éstas involucran, por ejemplo, qué sé yo, conductas no aceptadas, discriminaciones Ujú. encubiertas y demás cuestiones, ¿no? Estudios sobre autoridad. A eso iba. Eh, Iba a decir justamente eso, que fue como el gran argumento que yo hice, que fue difícil, digamos, debatir con muchos investigadores e investigadores sociales, que existe daño. O sea, los grandes temas son estos que les decía, privacidad, confidencialidad, en general, los más como hasta aceptados. Pero para mí el punto central, que era mi punto fuerte en mi tesis, es que existe la posibilidad de daño. Lo que pasa es que tenemos que pensar al daño como desde los primero, distintas magnitudes, desde leve hasta catastrófico y distintos tipos de daños. Esa es la clave, porque si estamos pensando en romperse una pierna, en tener un sangrado, bueno, claramente no vamos a tener ese tipo de daños en una investigación en ciencias sociales probablemente, pero si estamos hablando de estigmatización, de humillación, de daño psicológico, de angustia, bueno, yo prefiero romperme una pierna, de hecho, a que me humillen. Porque la pierna eventualmente vas al traumatólogo, te ponen un lindo yeso, digo, pero sufrir una humillación, ¿no? O sufrir estos casos. En Milgram, en la obediencia a la autoridad, saberte que ante la obediencia a la autoridad puedes torturar a alguien. Ujú. Prefiero romperme las dos piernas, ¿no? O sea, claro, para mí es mucho más difícil además de sanar, de poder volver sobre eso. Sí, y después otra cuestión que yo creo que es muy típica de este tipo de investigaciones y que implica muchísimo debate es el tema de el consentimiento informado, la Ujú. información y muchas veces investigaciones como encubiertas, ¿no? Porque si yo quiero estudiar el abuso de autoridad o cómo funciona la autoridad, bueno, hay cuestiones que no voy a tener que decir. O, por ejemplo, hace poquito estuve en la Organización Mundial de la Salud y, y lo que estábamos analizando era investigación en violencia de género. Y Ujú. bueno, no puedo por ahí ser tan explícito, sobre todo si esa información puede llegar a quien es justamente la persona que abusa de la otra, ¿no? O sea, tengo que tener mucho cuidado en la forma de presentar mi investigación ante la sociedad. Sí, por ahí ante la persona, ante la mujer a la que le voy a preguntar. Pero bueno, ahí empiezan a aparecer muchos matices que no aparecen en las ciencias biomédicas y si un comité no está preparado para analizarlo adecuadamente, puede poner muchísimos obstáculos. No sé qué pensás vos, Flor. Sí, el otro tema eh, con mucho debate atrás es el consentimiento informado, porque también si nos basamos en el estándar de la investigación biomédica, donde la investigación además tiene un principio y un fin claro, y
vamos, te damos la información, te informamos, te llevas la hojita de información, la charlas con tu familia, con tus amigos, con quien quieras, firmás el consentimiento informado y empezamos la investigación. Acá en ocasiones cuando, por ejemplo, haces trabajo etnográfico, empezás a contactarte con personas y empezás a charlar, y obviamente te presentás como investigadora, pero digamos, no es que podés sacar ahí la planilla de consentimiento informado. O sea, realmente, y eso es algo que critican mucho las y los científicos sociales, porque no se puede llevar, no se puede importar la ética de la investigación de un área a la otra. Realmente tenemos que pensarla desde las ciencias sociales y para las ciencias sociales, para hacerle justicia a las estrategias de investigación y a la gran labor además que hacen, ¿no? Las y los científicos. Y otro punto con el consentimiento es si puede ser o no oral, que también hay mucho debate, hay quienes no lo aceptan, y claramente la posibilidad de engañar a las y los participantes, o sea, omitir información. En este caso, yo les conté dos investigaciones. Uno era un experimento, no con todo es un experimento no natural, porque a veces se hacen en ambientes naturales, ha habido también. Este era un experimento en lo que estaba todo creado. El otro era una observación participante y que implicaba sin consentimiento informado, o sea que era investigación encubierta. Otra de las cuestiones del consentimiento informado es que podés hacerlo oral, podés hacerlo y tenés que sostenerlo en el tiempo. Hay investigaciones que duran años, años, años y años. No es que son solo 6 meses, después se termina y listo. En investigación en ciencias sociales, todo lo que sabíamos sobre investigación biomédica hay que repensarlo, porque si no vamos a ser injustos con ellas y ellos. Sí. No, si volvemos al tema de que sea un consentimiento escrito, en los casos estos que yo estaba comentando recién, en donde uno, por ejemplo, está haciendo investigación sobre violencia de género, imagínate que es una situación de riesgo Uh-huh. extremo. O sea, Sí. supuestamente para protegerla le hago el consentimiento informado, se lo hago firmar, etcétera, etcétera. Y, digamos, si el abusador o el violento llega a ver eso, obviamente que puede terminar en una tragedia todo, ¿no? Sí. Entonces, yo creo personalmente que hay muchos casos en los cuales uno claramente puede aceptar el consentimiento informado de tipo oral, y, digamos, aunque para esto tenga que haber un comité de ética que efectivamente valide que esta es la razón, es una razón por la cual lo que yo estoy buscando es proteger a aquella persona que está participando, y que si se llegara a encontrar ese consentimiento escrito, es un riesgo. Y yo creo que además todo esto se complejiza y se vuelve más difícil con todo lo que son las nuevas formas de comunicación y posibilidades de hacer investigación. Porque, por ejemplo, una de las situaciones que se evaluaban era hacer estas investigaciones no en persona, sino a través de, qué sé yo, WhatsApp o el teléfono. Por ejemplo, durante la pandemia, que hubo digamos, recrudeció este tipo de conductas agresivas, porque esto de estar todo el día en la casa, bueno, generó situaciones de muchísima violencia. Esta era, por ejemplo, una posibilidad. Sin embargo, bueno, empiezan a aparecer muchos problemas. Por ejemplo, que la persona que está haciendo la investigación no puede ver si por ahí escondido o en algún lugar hay alguien que está escuchando, ¿no? Hay un montón de cuestiones, son hiper sutiles. Sí, definitivamente hay que tener muchos resguardos éticos. Ese es como lo principal que yo siempre trato de transmitir cuando
voy a dar una charla o a los comités o a alguna facultad, a alguna universidad sobre este tema. Mostrar que existen problemas éticos, que algunos problemas éticos pueden ser realmente significativos, que pueden poner en riesgo a las personas participantes e incluso también a las y los investigadores, y que la ética de la investigación no es una traba, sino que es una ayuda para hacer investigaciones que sean más cuidadosas y que protejan, ¿no?, a las personas con las que estamos investigando, porque sí. No, dale, termina y yo después. Sí, porque también desde a veces de las ciencias sociales se ve como hay un libro fascinante que se llama Ethical Imperialism. O sea, es imperialismo ético el que están haciendo, ¿no? Desde las ciencias biomédicas hacia nuestras disciplinas sociales, ¿no? Nos están haciendo justicia, ¿no? Y realmente en muchos casos puede suceder así, como contaba recién Flor lo de los comités de ética. A veces los comités de ética no saben qué hacer con estas investigaciones. Recién charlábamos del tema de investigación en mujeres que han sufrido violencia de género, ¿no?, en una situación de extrema vulnerabilidad. Pero también sucede que se hacen muchas investigaciones con prisioneros en las cárceles, que también, si firman algo, pueden no al otro día aparecer muertos. O sea, porque no saben en dónde están participando, alguien puede sospechar que está contando algo que no debería contar y la persona puede realmente ponerse en riesgo de muerte por haber contribuido a una investigación de un equipo. Sí. Bueno, 3 preguntas y con la tercera ya vamos a ir cerrando, Flor. La primera es, me pregunto si por ejemplo, en esta circunstancia de mujeres en extrema vulnerabilidad que recién Flor Luna hablaba del caso, en esas circunstancias mi pregunta es si necesariamente tenemos que hacer investigaciones en esos momentos, digamos, ¿cuál es el rol del investigador ahí? ¿Sí seguir, digamos, priorizando nuestra satisfacción o lo que sea sobre recolectar ciertos datos, o quizás ahí tendremos que tener algunos límites respecto a la investigación y nuestro rol como investigadores tiene que pasar a ser un rol como ciudadano o ciudadana? Por otro lado, ¿cuán éticas son las investigaciones encubiertas? Me pregunto, porque la verdad es que yo me pienso a mí misma y entiendo que hay casos que es necesario, pero que también, digamos, creo que hablando de los riesgos y el posible daño, como que nunca, digamos, no parece justo que ninguna persona pueda dar cuenta de eso y decidir si participaban en ese proceso. Y la última pregunta tiene que ver con, vos decías que había mucha discusión sobre el consentimiento y tratar de, obviamente, no traer los elementos de la ética de la investigación en biomedicina para las ciencias sociales, porque eso es verdad que sería no respetar las especificidades que tiene el campo, pero es verdad que no digo que es verdad, la pregunta es, ¿hay algunas estrategias que se han construido en torno a eso? Porque la sensación a veces es que parece que no sé, eso, como que no sé, no hay una verdadera como que se subestima ese posible daño que se puede hacer, ¿no? Porque parece que estamos conversando y entonces la cuestión sería si hay una discusión sobre esos elementos o si en realidad no está lo suficientemente claro que puede haber un posible daño en una entrevista en un grupo focal. Bien, capaz que te pido que me las recuerdes. Vamos a ver cómo funciona mi memoria. No, con respecto a la primera pregunta, bueno, es una pregunta filosófica. Digamos, realmente, hasta dónde, cuáles son los límites de nosotras y nosotros como investigadores y como seres humanos en general. Es lo mismo, a mí me pasa mucho, a mí me gusta la fotografía, por amateur, ¿no? Pero cuando ves estas grandes fotos de personas en situaciones terribles, yo saldría corriendo a agarrar ese nene que está ahí y no puedo quedarme atrás de la cámara. O sea, es como la misma pregunta. Bueno, vos estás investigando ciertas cuestiones y capaz que tenés que sacarte esa camiseta y ponerte a hacer otra cosa. Pero es una pregunta muy delicada, pero fíjate que hay cuestiones como muy importantes que en
hasta en momentos de crisis y en momentos tenés que saber, tenés que tener información, tenés que tener datos, tenés que tener de primera mano cuestiones para poder después hacer algo, planear algo, eh, organizar los recursos con los que tenés. Entonces es como, digamos, no creo que no creo que exista una respuesta única de cómo actuar en ese momento, pero parecería a veces un poco morbo. Uno dice, bueno, hacer investigaciones así, en una circunstancia de crisis, pero no necesariamente, porque vos necesitas saber cuántas personas damnificadas hay, por ejemplo, ante una situación climática, ¿no? ¿Y qué es lo que vas a necesitar hacer? Sí. No, y otra cuestión, por ejemplo, era muy interesante frente a lo que está planteando Paola acá, en este grupo en el que estábamos discutiendo, había dos personas de una isla del Caribe. Y era muy interesante porque una de ellas decía que era de color, decía, no, pero está todo bien, se puede hacer investigación, no hay ningún problema. La otra, que era una mujer, las dos mujeres, ¿no? Que era una mujer blanca, decía, bueno, no, es muy peligroso. Y no solo es peligroso para las personas que están participando, es peligroso para mis investigadoras, porque Ujú. yo tengo que hacer, por ejemplo, que vuelen a determinadas islas y que ahí, por ahí se tienen que, digamos, el avión llega el martes y recién vuelve el viernes y estas personas tienen que convivir con los locales y todo el mundo se conoce, son muy pequeñas, o sea que muchas veces lo que ves son miradas diferentes respecto de la misma investigación. Era muy interesante ver esa interacción, ¿no? La mirada completamente diferente. La mujer de color era además superior, ¿no? Ella estaba como en la agencia regulatoria y claro, para ella no había demasiados problemas. Era súper y la otra discusión era si era necesario o no utilizar, por ejemplo, estos métodos digamos, remotos para comunicarse, con todos los problemas que esto podía implicar, ¿no? Entonces ahí uno ve que no es tan simple decidir y un poco, digamos, respaldando lo que decía Flor, bueno, son insumos absolutamente importantes para políticas públicas, para tomar conciencia de cuáles son los problemas que están ahí, ¿no? Entonces, y uno tiene que moverse entre esa situación, entre, bueno, necesitamos saber, pero hay un punto en donde acá estoy pasando un límite y no puedo continuar, Ujú. ¿no? ¿Cuál es ese límite? Bueno, va a depender caso por caso, yo creo, ¿no? Sí, sí, definitivamente, pero sí es una excelente pregunta. Por ejemplo, lo que se señala a veces es que no se insista. Hubo unos casos de violaciones masivas que fueron un horror si no me equivoco, fue en Bosnia-Herzegovina, y a raíz de estas violaciones, las mujeres fueron entrevistadas una y otra vez, y una y otra vez, y en un momento dijeron, bueno, basta, o sea, y eran mujeres que luchaban por las mujeres, o sea, quienes las entrevistaban, no era simplemente por una curiosidad, era realmente por una cuestión de compromiso, pero digamos, era, bueno, ya existe esta información, no insistamos más, o sea, no volvamos a contactar a las mismas mujeres. Y además, o ir al detalle, porque les preguntaban mucho detalle de cómo había pasado, cuál era la posición, o sea, pero esto y cada vez, cada persona que iba. Eh, as- Así que bueno, eso también es un punto en el que se plantea que también tiene que ver con una cuestión muy actual, que es esto de compartir ciertos datos, Ujú. ¿no? Para justamente no insistir sobre las mismas personas para que te den esta información. Y el otro Bien, tema era el del consentimiento informado y sí, sí, por sí. ahí alternativas. Em, Acá también hay decisiones, ¿no? que tomar. Hay quienes apoyan la investigación encubierta,
en muchos documentos de ética de la investigación, por ejemplo, la Asociación Psicoanalítica Americana acepta el engaño, la ley sobre investigación de la Ciudad de Buenos Aires acepta que en ciertos casos se engaña. A veces se habla de engaño, ¿no?, en estos términos, o de omitir información. Yo no soy muy adepta a no pedir consentimiento informado de las personas, sea el formato que sea el consentimiento. Y creo que investigar encubiertamente tiene que ser reservado cuando la relevancia de la investigación es, pero extrema, y no hay realmente una forma alternativa de hacer esa investigación. Porque acá es difícil cuando vos lo habilitás, por ejemplo, cuando un artículo de la ley que rige te permite omitir cierta información, a veces es mucho más fácil no omitir la información y hacer investigación encubierta, porque además se hace investigación encubierta en un boliche. Bueno, había una investigación en la que unos jóvenes simulaban conquistar a otras jóvenes y jóvenes en un boliche, y bueno, querían ver cómo era el tema de la vinculación y demás. Bueno, pero, o sea, ahí vos podés cuestionar cuál era la relevancia, si era necesario, si no podías obtener esta información de otra manera. También lo que hay muchas veces es como se toma la información, pero después se vuelve y se pide permiso y se explica que, digamos, en realidad en la entrevista que se le hizo o la charla que tuvieron era para una investigación y si la persona realmente autoriza utilizar o no esos datos. Y si no autoriza, no se puede utilizar, ¿no? Es como una forma. Por ejemplo, si yo estoy estudiando, no sé, abuso a la autoridad o ciertas prácticas digamos, que se están dando y no puedo decir porque si no se va a sesgar, Claro. Bueno, hay que volver y preguntar. Está bueno. Es un consentimiento informado como diferido, Sí. pero es, digamos, no es pasar por alto totalmente, ¿no? Hay un concepto en inglés para ello y Milgram lo hizo, se llama debriefing, que no tiene una traducción literal en castellano. Sí, Milgram de hecho lo hizo. Milgram, cuando después les contó que los supuestos torturados no, eran actores que estaban simulando ser torturados y que estaba todo fantástico, que no había pasado nada y que eso era una investigación sobre obediencia a la autoridad y no una investigación sobre la memoria como él había contado. Pero bueno, también la situación queda, porque vos le contás que eso era una investigación, pero dependiendo qué es lo que se haya hecho, qué preguntas te hayan hecho, ya sucedió. Hay que ver si realmente podés volver atrás sobre eso o no. Y la última era sobre marcos normativos específicos para las investigaciones en ciencias sociales. Bueno, sobre eso no hay mucho. Hay muchas asociaciones de antropólogos, sociólogos, psicólogos, psicólogas que han redactado sus propios códigos de ética de la investigación, ¿no? En sus campos disciplinares. Hay algunos países que en la ley que rige para la investigación o la regulación para la investigación en general incluye a las ciencias sociales, pero no existe algo equivalente a lo que nosotros llamamos como o a las pautas éticas de CIOMS, OMS, a la declaración de Helsinki para las ciencias sociales. Es mucho más disperso y además es terriblemente controvertido. Ahora tuve el honor de participar en la redacción del Código de Ética de la Investigación para Flaxo, para toda la sede de Flaxo, que está actualmente en vigor. Y la idea fue justamente pensar las cuestiones éticas en investigación en ciencias sociales, desde las ciencias sociales y para las ciencias sociales. Pero en general no suele haber, y suele haber esto como bastante debate, algún artículo toma estas cuestiones. Por eso la evaluación ética de las ciencias sociales es, como yo le digo, circunstancial.
Depende de la agencia que te financia el proyecto, de tu moral particular, de si tenés director, directora, de si lo haces en una institución, por ejemplo, un hospital, porque hay mucha investigación social en salud, Ujú. o si lo haces y te piden la evaluación. Puedo hacer la última porque tengo. Sí, yo sé. No, porque estaba pensando, porque me pregunto, la investigación biomédica no fue regulada por los científicos biomédicos, porque posiblemente no hubiese dado los resultados que tuvo, ¿no? Me pregunto si los mismos investigadores en ciencias sociales son los que solamente deberían pensar esas regulaciones o si también lo tendrían que hacer en conjunto con otros investigadores. Yo soy partidaria de que las regulaciones se tienen que pensar en el conjunto como una mini sociedad, como es un comité, digamos, no, pero sí o sí tiene que participar la disciplina que estamos regulando. Eso creo que sí, pero necesariamente tienen que participar muchos actores. Porque, por ejemplo, para poder contemplar, bueno, si no tenés a alguien que sepa de regulación, si no tenés a alguien que sepa de cuestiones Ética. emocionales, Claro, claro. pero eso lo estoy dando por descontadísimo, ¿no? Si no conoces de cuestiones éticas y de cuestiones bioéticas en general, o sea, es imposible, pero sí creo que no tiene que faltar, es como, bueno, vos regulás la investigación biomédica, bueno, no puede faltar la investigador biomédico, pero desde biólogo, médico, médica, bioquímico, ¿no? Sí. Todos los que se dedican a este ámbito. Y desde esta versión, lo mismo. ¿Por qué? Porque si no, va, y es lo que yo siempre planteo, va a suceder que se va a armar una regulación que no hace justicia, que realmente estaba pensando desde otro lado las cuestiones. Que no conoce lo No que el conoce. investigador tiene que hacer. Entonces es importante que haya investigadores del área e investigadoras, ¿no? Que nos expliquen, que digan qué es lo que necesitan hacer, por qué, cuál es la relevancia y en función de eso, digamos, en ese diálogo, que en realidad es la bioética, ¿no? Una ética aplicada, y yo creo que es en un sentido amplio, Ujú. que implica ese diálogo interdisciplinario e implica decir, bueno, pero ustedes ¿por qué necesitan hacer esto? ¿Por qué es importante? ¿Cómo lo vamos a regular? ¿Cómo lo vamos a pensar? Y en realidad yo creo que uno de los temas que tiene que haber tanto en la ética de la investigación biomédica como en la investigación en ciencias sociales es pensar que el objetivo es hacer de esa investigación una mejor investigación. Cuanto Ujú. más ética sea, mejor va a ser. Entonces me parece que ese tiene que ser el espíritu, no el de poner obstáculos, sino ayudar a reflexionar. Y muchos de estos investigadores, investigadoras, quieren hacer lo mejor posible su trabajo, quieren dormir tranquilos a la noche, ¿no? Entonces me parece que eso es también parte de todo esto. Y Yo creo que ya nos extendimos un montón y creo Algo que tendríamos que... Sí, muy, muy chiquito. No, que también mucho del descontento entre las investigadoras e investigadores es porque muchos de los que hacen, por ejemplo, antropología, tienen un vínculo increíble con las personas con las que participan, vínculo a veces de años, y entonces les resulta hasta como realmente ofensivo que vengamos con la bandera de la ética a decir, bueno, ustedes no están haciendo las cosas bien, acá falta esto, acá esto, ¿no? Y realmente, claro que se entiende, porque si bien no tiene el mismo nombre del consentimiento informado, no tiene el mismo nombre pero sí están contempladas un montón de cuestiones éticas, ¿no? Cuando hacen investigación. Por supuesto, la idea de regularla, de darle un marco conceptual, hace que sea también como más sistemático. Eh, pero eso no quiere decir que no se cuiden los aspectos éticos, al contrario, eh, el vínculo en general que se establece entre personas que participan de las investigaciones y los investigadores sociales
es realmente increíble y un vínculo de años que tiene que ver un montón de implicancias también políticas y de cambio y de mejora y de pensar en el empoderamiento del otro. Y entonces ahí hay este descontento. Pero bueno, eso no quita que se organice un poco más. Bueno, lo extendimos mucho porque es un tema apasionante, del que la verdad que también en la arena pública se habla poco, entonces por eso aprovechamos a Flor y le tiramos con de todo. Pero bueno, son preguntas que es verdad que son interesantes y que uno tiene pocas oportunidades para discutirlas con alguien que ha estudiado el tema. Así que Flor, muchísimas gracias, estuvo buenísimo, aprendimos un montón otra vez. Gracias. Pero por favor, muchísimas gracias por la invitación, un placer. Un placer tenerte, Flor, acá. Bueno, como todos los temas que estamos tratando, son absolutamente fascinantes. Así que, bueno, a seguir pensando. Y me parece que es importante también que nuestra audiencia vaya viendo, ¿no?, los diferentes ángulos con los cuales tenemos que pensar estas realidades a las que nos enfrentamos, ¿no? Exactamente. Bueno, nos vemos la próxima, Entonces Flor. va a ser hasta la Hasta luego. próxima. Adiós. Gracias. Y gracias a Victoria.